Buenas noches, mi nombre es José Román y es la materia de estudios regionales de América. Vamos a presentar la evidencia 1. Bueno, los hallazgos científicos recientes en campos como la arqueología, antropología, lingüística, genética y estudios paleoclimáticos están transformando radicalmente el conocimiento sobre la historia de América. Estas investigaciones cuestionan la concepción tradicional de una América precolombina, despoblada y casi virgen, y desafían las perspectivas eurocéntricas que han relegado a las culturas indígenas a una posición inferior en el desarrollo humano. Y vamos a hablar sobre la erosión del paradigma europeocentrista. El discurso dominante originado en Europa durante los siglos XV y XVI había instalado la idea de que Grecia y Roma constituían el núcleo civilizatorio universal, relegando a América a un papel casi marginal. Este enfoque sustentó justificativos ideológicos para la colonización. También los hallazgos arqueológicos clave sería la civilización de Caral, Perú, con más de 5.500 años de antigüedad. Caral fue una de las primeras civilizaciones urbanas del planeta, anterior incluso al auge de Grecia clásica. Y otro ejemplo tendríamos la Terra Preta amazónica. Este suelo artificial altamente fértil fue elaborado por poblaciones indígenas amazónicas mediante una rica mezcla de materia orgánica, cerámica, carbón, vegetal y microorganismos. También la complejidad cultural y antigüedad del poblamiento. Las evidencias actuales sugieren que poblaciones humanas ocuparon América entre 23.000 y 43.000 años atrás, mucho antes de lo estimado históricamente como los sitios Clovis. Además, numerosas sociedades indígenas desarrollaron formas complejas de organización y tecnología, siglos, incluso milenios antes de la aparición de los primeros europeos. Hablaríamos sobre la siguiente lectura, que sería la era del imperio. Más que nada, lo que caracteriza a esta lectura sería el descubrimiento y conquista, relata los viajes de Colón, el inicio del contacto, la conquista española del Caribe, México, aztecas, y Perú, los incas, el impacto devastador de la guerra, la esclavitud y las epidemias en las poblaciones indígenas, los indígenas e ibéricos, el contraste entre las culturas originarias, los aztecas, los mayas, los incas y la mentalidad ibérica, el choque cultural y religioso, el mestizaje como fenómeno central en la formación de América Latina, España en América, la creación del sistema colonial, virreinatos, audiencias y cabildos, la implantación del cristianismo como un pilar ideológico, la economía minera, en San Luis Potosí y México como motor principal del imperio, y tendríamos también las Indias españolas, sociedad estratificada, peninsulares, criollos, mestizos, indígenas y esclavos africanos, control rígido desde la metrópoli mediante la Casa de Contratación y el Consejo de Indias. Y por último, el surgimiento de tensiones criollas frente al poder peninsular. Igual en la misma lectura, más adelante sería el desafío del mundo moderno. Aquí los principales temas sería la reforma, crisis e independencia, las reformas borbónicas en Hispanoamérica y su impacto en criollos e indígenas, la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa como inspiración, proceso de independencia en América Latina, Bolívar, San Martín, Hidalgo, Morelos, la búsqueda del orden, conservadores y liberales en el siglo XIX, conflictos entre centralismo y federalismo, la pugna entre conservadores, la iglesia, el orden tradicional y los liberales, reforma y secularización, civilización y barbarie, cultura y literatura, intelectuales como Sarmiento y su obra Facundo, la construcción de identidades nacionales, literatura como espejo de las tensiones entre modernidad y tradición. Pasamos al siguiente tema, sería el siglo XX.
Lo más destacado sería el nacionalismo y desarrollo, visión de conjunto, la industrialización y reformas económicas, movimientos nacionalistas frente a la dependencia externa, el papel de Estados Unidos como potencia dominante en la región. Después tendríamos México, la revolución y la estabilidad, que sería la Revolución Mexicana de 1910 a 1920, las causas, etapas y líderes, Madero, Villa, Zapata, Carranza, la Constitución de 1917, reformas sociales y agrarias, el PRI y la consolidación de un sistema político hegemónico. Y por último tendríamos Brasil y orden y progreso, que sería de la República Oligárquica al liderazgo de Getúlio Vargas, el Estado Novo y la industrialización, y Brasil como potencia regional en el siglo XX. Tendríamos también lo que es la siguiente lectura, que sería las guerras de independencia y el nacimiento de los estados nacionales en América Latina. Aquí podemos destacar lo que es el contexto internacional, la crisis de la monarquía española tras la invasión napoleónica en 1808 fue el detonante, las influencias externas, Revolución Francesa, independencia de Estados Unidos y la crisis del absolutismo europeo. Este segundo sería el proceso de independencia. Surgieron juntas de gobierno en diversas ciudades, inicialmente en nombre de Fernando VII. El proceso evolucionó hacia la independencia total al evidenciarse que España no recuperaría fácilmente su poder. Por su consiguiente, tendríamos diversidad regional. La independencia no fue homogénea. En el cono sur, Argentina y Chile, el proceso fue relativamente rápido. En México y Perú fue más largo y sangriento, debido al poder de los realistas y la resistencia social. En Nueva Granada y Venezuela se dieron guerras civiles con gran violencia. Seguido tenemos los actores sociales, sería primeramente los criollos, los principales beneficiados ya que asumieron el liderazgo político. Los pueblos indígenas, afrodescendientes y sectores populares participaron activamente, pero fueron marginados en la construcción de los nuevos estados. Y después sería el nacimiento de los estados nacionales. Tras la independencia se inició la construcción de repúblicas basadas en el liberalismo. Sin embargo, hubo tensiones, centralismo contra federalismo, caudillismo e inestabilidad política. Persistieron estructuras coloniales de desigualdad social y económica. Consecuencias principales: fin del dominio español en la mayor parte de América, inicio de estados independientes pero con fragilidad institucional. Se mantuvieron las élites criollas como clase dirigente y alta conflictividad política durante gran parte del siglo XIX. Por último, tenemos el último artículo. Este sería un artículo y se llamaría Las relaciones internacionales de México en el siglo XIX, de la independencia formal a la actualización de la dependencia. Más que nada, este capítulo resume lo que es, que ofrece un análisis en donde detalla la política exterior de México desde su independencia en 1821 hasta la promulgación de la Constitución en 1917. Más que nada, la autora pues propone una perspectiva que destaca la interacción entre los contextos internacional de la formación de la política exterior mexicana, y pues argumenta que la construcción del Estado mexicano en el marco de un capitalismo independiente es fundamental para entender las limitaciones y posibilidades de acción del país en el ámbito internacional durante este periodo. Y por conclusión, más que nada, el estudio de la historia de América Latina desde la colonización hasta el siglo XIX, pues muestra un proceso complejo de transición de colonias a estados. Nación. La nueva historia descolonizada
pues enfatiza la necesidad de mirar más allá de los relatos, reconociendo pues las voces indígenas, afrodescendientes y populares en la construcción de América. La era del imperio y las guerras de independencia evidencian cómo los conflictos internos y externos, así como la influencia de potencias extranjeras, pues moldearon los procesos de emancipación y consolidación estatal. En este contexto, México ejemplifica los desafíos de los estados emergentes. Aunque logró la independencia formal, pues su inserción en un sistema económico y político global de dependencia, pues limitó su autonomía. Y en conjunto, estos estudios muestran que la formación de los estados-nación en América Latina fue un proceso de tensión constante entre aspiraciones de soberanía, conflictos internos y presiones internacionales, donde la independencia no siempre significó libertad plena y la consolidación estatal estuvo marcada por desigualdades estructurales heredadas de la colonia. Y pues, muchas gracias por su atención.